de Dios dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? No dice que llevéis muchos dones, muchas maravillas, mucho, que realmente el Señor nos lo da para glorificarlo a Él, ¿sí? Pero el Señor está diciendo que haya una congruencia, que nosotros podamos presentar a Dios a través de los milagros, a través de las liberaciones, porque el Señor no nos dice y nos manda: ve por el esclavo, ve por el cautivo, por el enfermo, ¿verdad? Es glorificado el Señor, pero eso no nos va a salvar. Esa es una manifestación de su poder. El Señor nos está usando poderosamente, amén. Pero cuando nosotros tenemos frutos dignos de arrepentimiento, entonces realmente vamos a ser llamados sus discípulos. Pueda yo perderme. Fíjese nada de Pablo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces por eso nos dice: cuidemos esa salvación que se nos ha dado con temor y con temblor. Y está muy clara la palabra donde dice, hermanos, que así si es cortado una rama con frutos, el fruto se muere. Tiene que estar pegada a la vid, ¿sí? Se seca esa rama, ¿sí? Esos frutos ya no van a servir. Entonces dice que, si ustedes se pueden imaginar un hombre que se dedica al campo, que se dedica a aquel que siembra, aquel agricultor que siembra, que espera fruto, ¿no? O han visto un agricultor que siembre para elotes y que diga: hijo, y que no tenga elotes, ¿se va a poner feliz? No, él necesita una ganancia, ¿sí? Ahora, aquel que dice que vive de eso, aquel fruto aquel árbol que no le da fruto, ¿qué le va a hacer? Lo va a cortar, ¿sí? No le sirve. Aquel que al agricultor no le va a servir, ¿sí? Porque no estamos hablando de un árbol que lo queremos para dar sombra, ¿sí? No, lo quiere ¿para qué? Para que dé fruto. Entonces aquí está muy clara la palabra de Dios, amén. Entonces dice, como introducción: es posible que para la mayoría pase desapercibida la enseñanza que ofrece la alegoría de la viña en Isaías 5 y la relación que existe entre el creyente y la figura en Juan 15, que identifica a Jesús como la vid verdadera. No era así para el pueblo de Israel, debido a que la vides formaba parte de su vida diaria, de modo que los elementos en esta narrativa eran mensajes bien comprendidos que representaban la realidad de la nación. Amén. Entonces, en Isaías, hermanos, podemos ver la realidad, amén, de esa nación, ¿sí? De Jerusalén. La primera mención en la Biblia sobre una viña se encuentra en Génesis 9:20, cuando Noé, después del diluvio, plantó una y bebió de su fruto, por cierto, con resultados desastrosos para la familia. De entre todos los frutos que se llegaron a cultivar en la antigüedad, Dios tomó la vid como una figura para revelar su plan para Israel y enseñarnos a nosotros la responsabilidad, compromiso y necesidad de permanecer en Cristo. ¿Permanecer en qué? En la vid, porque dice que separados de la vid nada podéis hacer. Como primer punto, Israel, su vida en el cántico de la viña. El concepto de la viña, Israel, se refiere en Isaías 5, descrito en Isaías, no se refiere solo a la planta,
sino que incluye el terreno preparado con todos los elementos necesarios para el cultivo de buenas vides. Derivado de esto, entendemos la razón por la cual el dueño de la viña reacciona con tanta severidad al descubrir que no hay nada de la cosecha que puede ser útil. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Que dice que el dueño de la viña preparó. ¿Sí? Nosotros lo leímos en Isaías 5. Escogió la tierra, le quitó, la limpió. ¿Sí? Nosotros la leímos, la acercó. Tuvo cuidado el dueño de la viña ¿para qué? Para que diera buenos frutos. Pero dice que no fue así. Amén. Hermanos, bueno, no me quiero adelantar, pero qué enseñanza preciosa podemos tener de esta lección. La tierra se refiere al corazón de nosotros. El Señor me habló a mí en lo personal y me dijo: te quité todos los estorbos, todo lo que te estorbaba, esas piedras. Me dijo: tu tierra es buena, pero tienes que dar fruto. Entonces, en ese proceso yo me aparté del camino y dejé de dar fruto. Entonces ahí el Señor me habló fuerte y me dijo: este ministerio es para ti, lo tomas o lo dejas o se lo doy a otro, me dijo, porque ya estás mal aquí, me dijo. Entonces la tierra es el corazón y me quité toda la amargura, todo lo que está diciendo, los vicios, todo lo que a mí me estaba estorbando. Yo te despedregué, me dijo, ahora yo quiero fruto, primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Amén. De hecho, vamos a estar analizando de cómo se sigue repitiendo, hermanos, esto. Desde el principio. Desde el principio se repite. Amén. Hoy vamos a ver por qué. La provisión de Dios para Israel. Los cánticos en la Biblia generalmente expresan sentimientos y acciones producto de las diversas situaciones por las que pasaba el pueblo. Más que expresiones artísticas, era una forma de presentar la realidad. Se cantaban las victorias. Dice que se cantaba el amor, se cantaba el agradecimiento, también el pesar e incluso para enseñar. Y vamos a leer nada más este canto de victoria en Éxodo 15. Éxodo 15 del 1 al 18. Vámonos todos a Éxodo 15 del 1 al 18. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano.
Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Fue un cántico, no sé cómo lo cantaron, amén, pero está explicado todo lo que sucedió, amén, amén, hermanos, y podemos ver ahí este cántico, amén. El cántico de la viña presenta una mezcla de la provisión de Dios para su pueblo y la respuesta del pueblo a esa provisión. Es posible que este canto haya sido pronunciado en ocasión de la celebración de la fiesta de los tabernáculos o enramadas. En dicha celebración se agradecía a Dios por la abundancia de las cosechas. Según el cántico, no hay razón para que la cosecha sea mala. No hay razón para que la cepa de calidad inmejorable produzca uvas amargas, podridas. El dueño de la viña llamó a Abraham, levantó a Moisés, proveyó todo en el desierto, derrotó sus enemigos, levantó profetas, los plantó en la tierra prometida. Sin duda, el resultado parece inexplicable. Esperaba justicia, confianza, agradecimiento. Por la vid dio injusticia, queja, violencia, inmoralidad, idolatría. A esto me refería, hermanos, que desde un principio, ¿qué dice el dueño de la viña? ¿Qué esperaba el dueño de la viña? Un resultado. ¿Sí? ¿Qué esperaba el de la viña? Dice que esperaba justicia, confianza y agradecimiento. Pero ¿qué vemos? Porque dice, el dueño de la viña llamó a Abraham. ¿Qué quiere decir, hermanos? Plantó, preparó el terreno, enviando hombres de Dios, enviando profetas. ¿Sí? Dice Abraham, levantó a Moisés. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué? El Señor levantó un hombre, ¿sí? Y ese hombre, ¿qué les demostraba al pueblo? ¿Qué les demostró? Con las 10 plagas, les demostró que Dios estaba con ellos. Ninguna plaga tocó al pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo fue sacado. ¿Y qué veía el pueblo? Vio el mar abrirse. Tenían hambre, les daba de comer. Tenían sed, les daba de beber. Y dice que el resultado fue inexplicable. Porque dice, ¿qué es lo que esperaba el dueño de la viña? Dice que esperaba justicia, confianza y agradecimiento. Por eso dice que fue un resultado inexplicable. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el resultado? Injusticia, queja, violencia, inmoralidad, idolatría. Ahora yo te pregunto, ¿se sigue repitiendo la historia? Se sigue repitiendo.
Porque en el Antiguo Testamento podemos ver hombres que el Señor plantó, usó, llamó, direccionó. Y vemos cómo siempre estaba ahí, y podemos ver el amor de un Dios misericordioso. Ahora, hermanos, la historia en el Nuevo Testamento se repite. Viene Jesús, dice que se despojó, ¿sí?, del cielo, vino a nacer como hombre y empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y demostró un acto de amor inigualable que hasta ahora en la historia no se ha visto. Su crucifixión, que estamos ahorita en estos tiempos que se celebra. Y dice, hermanos, ¿qué espera el dueño de la viña? ¿Qué espera al demostrar amor, al demostrar justicia, al demostrar misericordia, al demostrar amor, compasión? ¿Qué espera el dueño de la viña? Justicia, arrepentimiento. Pero dice que el resultado es inexplicable. ¿Por qué? Porque el resultado es injusticia, queja. ¿Qué más? Violencia, inmoralidad, idolatría. ¿Se fijan? Por eso dice que la vid verdadera, ¿quién es? Jesús. Por eso nos invita a nosotros a no separarnos, a tomarnos de la vid. ¿Sí? Porque dice que si no damos fruto, vamos a ser cortados. Y cuando una rama es cortada, se seca. Y para lo único que sirve es para echarla al fuego y que queme, sea quemada. Por eso dice, ustedes son los pámpanos. Y separados de mí, nada podéis hacer. Por eso dice aquí, la vid verdadera, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que dar, ¿qué? Resultados. Como leíamos, y se decía que debemos de dar mucho fruto, porque es la forma de glorificar al Padre y ser llamados discípulos. Amén. Cuando a nosotros, hermanos, nos estaban entregando la credencial de pleno ordenado, es la última credencial de Asambleas de Dios. Son 4 credenciales. Es iniciado, aprobado, licenciado y pleno ordenado. Créanme que yo no sentí felicidad, porque vi como una victoria esa credencial. Pero no saben el desafío que tiene esa credencial. Porque aún su nombre lo dice, pleno ordenado. Que tienes que llevar una vida ordenada, implacable, ante los ojos de Dios y de los hombres. No nomás es tener un plástico. Amén. Es un peso y una responsabilidad enorme. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que aferrarnos, agarrarnos de la vid verdadera. Dice el fracaso de la viña y su sentencia. Las uvas pueden pudrirse en la maduración debido a un microorganismo que permanece largo tiempo en la planta y se activa con la humedad y a cierta temperatura. Además de pudrir el fruto, produce un olor muy desagradable. Seguramente los oyentes de Isaías conocían esta plaga y por eso se usa la expresión uvas agrias, apestosas, porque ese fue el resultado de la vid, de la viña, perdón. Ese fue el resultado. La queja en Isaías se entreteje con un canto de amor que revela la frustración del amado por el fracaso de su viña. Como consecuencia, la escena cambia a una corte,
donde se hace juicio y se pronuncia una sentencia muy severa que consiste en la devastación de la viña. Será invadida por toda clase de hierbas espinosas, quedará desolada y finalmente seca. Lo leímos en Isaías 5. Amén. ¿Eso esperaba el dueño de la viña? No, hermanos, no. El dueño de la viña cumplió. Vamos a regresarnos ahí a Isaías 5. El dueño de la viña, miren, dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado. ¿Qué dice, hermanos? Una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. ¿Sí? ¿Se imaginan al dueño? A esa tierra fértil, la cercó, la limpió. Bien. Y plantó de vides escogidas. O sea, escogidas lo mejor. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Sí? Porque el dueño de la viña hizo todo. Amén. Para que produciera uvas. Pero dice, dio uvas silvestres. Dice que uvas amargas, hediondas, dice venenosas. Y dice que, por eso dice que el fracaso de la viña y su sentencia. ¿Sí? Y no es el fracaso del que la plantó, porque él hizo todo bien. ¿Sí? Sino fue de la misma viña. Porque fue plantada, dicen fértil, fue limpiada, fue escogida. Pero dice, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Sí? Sean testigos entre mí y la viña. ¿Qué hice yo? Yo cerqué, limpié, planté lo mejor, fue escogido, pero ¿qué hizo la viña? Produjo uvas silvestres. Por eso dijo, juzgadme a mí y a la viña. Amén. Y es lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué hace el hombre? ¿Sí? Entonces, el producto de lo que hace el hombre, hermanos, no es por culpa de Dios. Porque el hombre continuamente dice, ¿dónde está Dios? En esta pobreza, en este mundo lleno de maldad. ¿Dónde está Dios? Cuando violan, cuando asesinan, niños mueren de hambre. No, a ver, la consecuencia del pecado, la consecuencia del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mejor para nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Pero la viña sigue dando resultados de injusticia, de perversión, de inmoralidad. Amén. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios no podemos dar frutos. Los frutos se dan, dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Cuando nosotros estamos pegados a la vid, entonces vamos a dar frutos. Amén. Y que debemos de dar ¿cuánto? Mucho fruto. Entonces vemos, hermanos, que ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
por el resultado. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Amén. Estamos hablando, hermanos, de la parábola de la viña en Isaías. Sí, estamos viendo la diferencia en Isaías y la diferencia de la vid verdadera en Juan. Amén. Que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Entonces, hermanos, podemos ver aquí el fracaso de la viña y su sentencia. La queja de Isaías se entreteje en un canto de amor que revela la frustración del amado por el fracaso de su viña. Como consecuencia, la escena cambia a una corte, donde se hace juicio y se pronuncia una sentencia muy severa, que consiste en la devastación de la viña. Será invadida por toda clase de hierba espinosa, quedará desolada y finalmente seca. Lo leímos ahorita. Los versículos 8, 11, 18, 20, 21 y 22 describen los pecados, uvas agrias. Vamos a leerlos. El 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. El 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Está hablando del resultado, hermanos. 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21 y 22. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Dice, hermano, describe los pecados, las uvas agrias, por lo cual Israel, la viña del Señor, ha sido juzgado. Cada uno inicia con la expresión ay, que además de expresar un lamento, hace también referencia a la locura. Acaparar casa tras casa. Se refiere a poner la mano encima o hacer violencia para apoderarse de la tierra, y equivale a la avaricia. ¿No? ¿Qué quiere? Hermanos, yo te pregunto, ¿se repite ese resultado? ¿Cuántos su familiar todavía no fallece y ya están peleando las tierras? ¿Cuántos se muere el familiar y ya se están odiando los hermanos, los primos, el pariente por las tierras? Se repite, hermanos, el resultado. Madrugar para ir tras la embriaguez. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron en la mañanita, bien tempranito, a su casa, después de embriagarse? Un día le pidió permiso mi hermano mayor a mi papá, que si me daba permiso de ir a una fiesta, pero pues era una fiesta de su edad. Pues mi hermano me lleva como 4 o 5 años, pero en ese entonces yo tenía como 16 años. Y dice mi papá, no, me la trae temprano, te vienes temprano. Y si llegamos temprano, pero al otro día.
¿verdad? Y yo siempre he dicho, hermanos, que Dios me cuidó en esos ambientes. Amén. Hubo escenas donde recuerdo que pudieron haber me pudiera haber violado, me pude haber matado en un accidente. Pero dice madrugar para ir tras la embriaguez. Se refiere a una vida de disipación y desenfreno, arrastrar la iniquidad con cuerdas de mentira. Se refiere a sentirse culpable, pero al no arrepentirse, ¿no? Sabios en su propio ver, ¿sí? Se refiere a sentirse culpable, pero al no arrepentirse, empeora cada vez más su condición y termina arrastrando su pecado con sogas gruesas. Los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se refiere a la intención de invertir los valores de modo que se acomodan al interés personal. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos poner ahí, hermanos? De invertir los valores de modo que se acomoden al interés personal. Unión libre. Aquellos hombres de 40 que se quieren casar con 12 años, de 12 años, porque hay países donde se los permiten, donde los valores ya no los ven. Los valores, se han perdido mucho los valores, hermanos. Hombre con hombre, mujer con mujer, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno, malo, porque tú les dices, hay países que ahorita hasta la cárcel te meten. Amén. Yo estoy predicando con libertad ahorita, pero hay lugares donde ya no puedes hacerlo. Y yo no estoy hablando palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Donde los valores se han perdido, donde los valores aún en las leyes ya no hay. Hermanos, sorprendente, ya entraron en las primarias, en los libros, donde quieren educar a nuestros hijos, perdiendo los valores. Amén. Y los valores en donde se enseñan en casa, sí, también en la escuela, pero mientras sean valores correctos. Amén. No imposiciones. Los que se consideran sabios e inteligentes equivale a la autosuficiencia que olvidan quién es el proveedor de la vida. Los valientes para beber vino. Parece hacer referencia a guerreros violentos e injustos. Sin duda todos estos actos son uvas podridas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo saber que éramos uvas podridas, hermanos, que fuimos rescatados. Amén. No se llegó el tiempo para ser echados al fuego. La misericordia, el amor y la compasión de Dios llegó a tiempo a nuestras vidas. Amén. Aquí viene una pregunta de reflexión. Si hacemos un análisis personal de nuestros actos, ¿considera que alguno debe de ser catalogado como un fruto podrido? ¿Qué tan grande debe ser el mal para echar a perder el buen fruto? ¿Qué tan grave, hermanos? Si ustedes se fijan, un fruto podrido, poquito, se empieza a pudrir todo. Tiene que arrancarse ese pedazo para que ya no continúe pudriendo el otro. ¿Y qué pasa si se junta con otro fruto bueno? Se pudre también. Por eso dice, hermanos, que si nosotros reconocemos el mal que hay en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ir con aquel que nos pode, que nos limpie, que nos santifique. Porque si nosotros reconociendo no lo hacemos, entonces ¿qué nos espera? Amén. Esa pudrición sigue avanzando.
y empieza a contaminar aquellos. Si teníamos buenos frutos, se van a también a contaminar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Un ejemplo sencillito. Tú puedes tener frutos, viene ahí el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio. Tenemos frutos, amén. Pero por una herida, por alguien que nos dañó, se pueden echar a perder aquellos que tenemos bien. Porque tú podías venir con gozo a la iglesia y ahora llegas hipócrita. Si supiera la iglesia lo que tú me hiciste, y empieza, ahora y el gozo, ¿dónde está? Te dormías tranquilo y ya estás hasta soñando con el que te ofendió, ¿no? Y luego le empezamos a desear mal. ¿Se fijan? O sea, todo lo que puede ocasionar algo pequeño que entró. Todo lo que puede ocasionar. Por eso, hermanos, tenemos que hacerlo inmediatamente. Amén. Por eso es necesario, hermanos, todos los días ir a los pies de Jesús. Todos los días. Amén. Porque yo tengo a lo mejor 30 años en el camino, pero Dios sigue trabajando en mí. Yo digo, Señor, sigue trabajando en mí, porque todavía hay mucho que hacer en mí. Amén. Nosotros trabajamos en Ciudad Obregón, en el centro de la ciudad. Tenemos una página que el Señor nos ha dado ahí que se llama Iglesia en Movimiento. Y pues era un buen grupo, ¿no?, de hermanos y bien preparados en la palabra, entre músicos, predicadoras, evangelistas, equipado. Tenemos 3 años y medio. Y en un momento se hizo una reunión y para ponernos de acuerdo cómo íbamos a trabajar en equipo para las almas, porque trabajamos con los indigentes, prostitutas, drogadictos. Estamos en el puro centro, en un lugar donde se tira droga, donde es muy peligroso. Y en esa reunión la líder dijo, vamos a hacer una comida para convivir con nuestros hermanos y ponernos de acuerdo. Pero yo en ese momento tuve una visión donde alguien desertaba. Me dijo el Señor, alguien va a desertar de aquí y van a venir, me dijo, pero alguien se va a salir. Y al salir de ahí, pues se cumplió. O sea, alguien que lo teníamos nosotros y todavía con respeto, ¿verdad? Porque lo usa el Señor, pues muy bien, ¿no? Tiene alabanza profética y todo iba muy bien. Y fue el primero que salió. Y de ahí empezaron a desertar los demás. Entonces yo estaba preocupada y mi hermana, la líder, y me dijo el Señor en mi intimidad con Él, voy a empezar a cortar a aquellos que no dan fruto, me dijo, y ustedes que están dando, ya no se preocupen, me dijo, déjenmelos a mí. Yo me paraba ahí cuando me tocaba ministrar, cada vez que voy estoy ahí, y empezaron a decir que estaba hablando muy fuerte cuando yo sabía que era una palabra de parte de Dios, aún para la iglesia y los de afuera. El caso es que desertaron, entonces salieron de ahí y con años de caminar en el Señor, y a ustedes, me dijo, están dando fruto, pero las voy a limpiar para que den más fruto, pero vienen pruebas, dijo, y nos empezaron a suceder, y a mí hasta el día de hoy, con la familia y a ella también, a la hermana, y le dije, el Señor nos dijo, usted si va a predicar, si está sola y no viene nadie, usted predique, usted que haga el trabajo de los que no quisieron. Y tengo la fecha en mi agenda del teléfono, con fecha donde el Señor me dijo y me dio tristeza. Y eso sucedió en Ciudad Obregón. Wow, ¿verdad? El peligro, hermanos, de ser contaminados. Amén. Y ver, hermanos, miren, yo para terminar ya este punto, no terminamos la lección. Vamos a iniciar con el punto 2 romano. Pero este tema, hermanos, me hizo recordar de una mujer que yo conocí en el camino. Una mujer, y no es solamente ella, he conocido a más, pero era una mujer hermosa, se vestía honrosamente, iba con su familia, y algo sucedió en su matrimonio.
Ellos estaban en el camino del Señor. Yo la primera vez que la vi en el Face no la conocía. Su rostro ya envejecido, pintada, su vestimenta, su rostro. Ay, hermanos, yo casi lloraba. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos separamos de la vid, algo empieza a suceder en nosotros. Algo empieza a suceder. Por eso dice, estén en la vid, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y saben, así como tú quitas una rama de un árbol y tú empiezas a ver cómo va muriendo poco a poco, va perdiendo su color las hojas, el color de la madera. Si tiene fruto, el fruto empieza a pudrirse. Saben, de la misma forma, nosotros si somos arrancados, si nosotros no somos separados, empieza a suceder también en nosotros. Amén. Y de repente dicen, yo no la conozco. O sea, de verdad que yo no la conocía. Amén. Porque eso es lo que sucede cuando nos separamos de la vida. Amén. Entonces, puestos de pie, vamos a dejar este lugar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, eres bueno y maravilloso. Seguimos aprendiendo de tu palabra. Qué gran enseñanza, Señor, podemos tener. Gracias, Señor, porque tú preparas la tierra. Gracias, Señor, porque tú escoges lo mejor. Gracias, Señor, porque tú envías hombres ahora en este tiempo. Porque tú, Señor, tú mandaste lo mejor, Dios, a tu Hijo, a esta tierra, a demostrarnos amor, justicia, a demostrarnos, Señor, el gran amor, ese amor eterno que nos has tenido. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esos resultados que esperas de nosotros: justicia, arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, también a mantenernos en la vid, a aferrarnos a esa vid que produce vida, que produce amor, que produce perdón. Queremos, Señor, dar frutos. Queremos que el dueño de la viña pueda ver resultados, mucho fruto en cada uno de nosotros, mi Dios. Sigue trabajando en nosotros. Aquello que está mal, córtalo, Señor. No queremos pudrirnos o que se pudren aquellos frutos, demás frutos que tenemos buenos, por uno podrido que tenemos, Señor. Que podamos, Señor, a tiempo irnos arrepentidos en todo aquello que nuestro día a día hacemos y poder estar en paz, Señor, contigo y con todos, mi Señor, lo dice la palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios. Queremos mantenernos en la vid verdadera, que es Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar.